Les doy la bienvenida a nuestra CIPA del curso de Regencia de Farmacia. Estoy muy contento de que ustedes se hayan convocado a esta reunión. Hoy traigo un invitado muy especial, el doctor Carlos Andrés Guamán. Él es médico general de la Universidad Nacional de Colombia. Es un médico que ha venido desempeñándose en los servicios de urgencia y que pues tiene un bagaje muy importante tanto en el conocimiento de la fisiopatología como también del manejo del paciente intoxicado en las salas en los servicios de urgencias. Lo he invitado porque precisamente yo no tengo ese bagaje tan fuerte porque trabajo más en el área de salas de parto. Él está directamente convocado con las salas de urgencia y por eso me pareció muy importante que venga a compartir con ustedes esta experiencia y esta corta intencionalidad de la fisiopatología de las intoxicaciones. Entonces, doctor Carlos, bienvenido. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros esta noche. Y pues bueno, estos muchachos a partir de este momento son suyos. Muchas gracias. ¿Van este acá o pasa su diapositiva? Sí. Listo, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Me presento nuevamente. Soy Carlos Guamán, soy médico general, desempeñado tanto en salas de urgencias como en la atención primaria. Entonces, para empezar el abordaje en general de este síndrome, en el que principalmente vamos a intentar hacer énfasis en la parte del metabolismo colinérgico, como tal que sería la acetilcolina, precisamente por eso sería este anticolinérgico un poco tachado como para hacer, digamos, la burda secundaria de ello mismo. ¿Listo? Entonces, para empezar, la razón de por qué esto es tan importante es porque en nuestro país, desafortunadamente, los casos de intoxicación son bastante frecuentes, más allá de lo que uno quisiera, tanto accidentales como con intencionalidad suicida. Estos son cifras del 2020, las últimas actualizadas estaban incompletas para el 2023. Pero aún así, haciendo un análisis general, encontramos que los casos de tanto lesiones por autólisis como por intención, por accidentes son bastante altos, dentro de los cuales encontramos desde medicamentos hasta otro tipo de sustancias que no son tan comunes, pero dentro de ellos los plaguicidas en general tienen un gran peso en este tipo de eventos. Y es muy común, digamos, en estas zonas rurales y zonas dispersas en las que se tiene un poco más de acceso a ellas, porque pues, digamos, nuestros campesinos se encuentran más cerca de ellos. Entonces, importante, sí, muchísimo. Realmente lo ideal sería siempre poder realizar un abordaje y saber qué es lo que consumió el paciente, qué fue lo que ingirió el paciente ante cualquier situación de urgencias, independientemente del tipo de evento en el que se presente. Es bastante particular el hecho de que en algunas sustancias las etiquetas no vienen como tan enmarcadas, pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para hablar un poco de estadísticas en general, si bien el Guaviare, como lo podemos ver acá en la diapositiva, pareciese que no aporta mucho, también tendríamos... Aquí tenemos estudiantes de todo el país. Bueno, en general, pues tenemos, digamos, como variaciones general, muchas variaciones dependiendo del punto de donde nos encontremos, más sin embargo, pues también debemos tener en cuenta qué tan accesible es el servicio de salud como para poder generar un reporte, porque desafortunadamente en muchos casos no logramos identificar la causa directa o primaria, dependiendo del tipo de paciente en donde lo recibamos. Entonces, departamentos como lo son Antioquia y Bogotá son uno de los que más aportan, pero considerando que son uno de los que tienen atención al servicio de salud un poco más rápido y pues su densidad poblacional tiende a ser más alto. Más sin embargo, también zonas un poco más dispersas como podrían ser el Cesar o incluso el Putumayo aportan una cantidad considerable de pacientes para este tipo de eventos. Entonces, sí es importante el peso en general de este tipo de sustancias. Desafortunadamente, la gran mayoría de ellos terminan en complicaciones tardías que no son muy frecuentes y sería más que todo para nosotros en el ámbito médico, decesos efectivos y en el caso de ingestas moderadas o pequeñas o que se puede lograr un acceso temprano en los servicios de salud, pues la supervivencia de estos pacientes tiende a ser un poco más alta. Entonces, para hablar primero de este tipo de eventos de intoxicación, tenemos que entender más o menos cómo sería el funcionamiento y comportamiento en la sinapsis neuronal
comprendiendo que los botones sinápticos, tanto la parte presináptica, que sería la neurona que inicia a transmitir el impulso, como la neurona postsináptica, que es aquella que lo recibe, tienen diferentes tipos de funciones. Entonces, en primera instancia tendríamos la síntesis. Para simplificarlo, serían básicamente dos tipos de moléculas que generan un tipo de interacción, que serían la acetilcolina y el CoA, para hacer su formación directa. Una vez formada la molécula, se almacena en una vesícula o directamente puede pasar a la comunicación externa de la vía postsináptica para generar el impulso a partir de ello. Pero esta sustancia, que sería la acetilcolina, puede tener acá dos pasos. Ella se degrada o se puede volver a reabsorber. Digamos que dependiendo de qué tan eficiente es la transmisión de la comunicación neuronal y qué tan rápido se puede llegar a presentar, aquí nosotros podríamos tener la opción de que o la llave me sirve y la puedo volver a usar, o la llave simplemente es una llave temporal y se desecha. Estos mecanismos son fáciles de entender si nosotros hablamos de llave y cerradura, siendo que la llave en este caso sería la molécula efectora, que sería la acetilcolina, y el receptor sería la chapa que yo estoy intentando abrir. En el momento en el que yo realizo la comunicación efectiva, es decir, que realizo la sinapsis y la molécula llega a su receptor adecuado, esta, digamos que o la desecho o la guardo, para tenerlo más o menos claro. Entonces, sabemos que se sintetiza y se almacena. En el almacenamiento puede quedar para después, dependiendo, o tener la interacción inmediata. Y la eliminación, es importante tener en cuenta esta parte. Lo recapto o lo degrado. Entonces, o lo desecho o lo puedo volver a almacenar, porque con base en esto es que puedo presentar alguno de los síntomas asociados posteriormente. Entonces, los receptores, ¿dónde se encuentran? Se encuentran ampliamente distribuidos por todo el organismo, pero intentando simplificar un poco, podemos encontrar dos tipos de receptores. Los muscarínicos, que se encontrarían más que todos en tejidos periféricos, y los nicotínicos, que se encontrarían a nivel del sistema nervioso central. Si bien los muscarínicos son un poco más variables, tienen una generalidad bastante particular, y es que se encuentran más que todo asociados a función de músculo liso, es decir, de sistema autónomo, que no tengo directo control sobre este tipo de respuestas. Y los receptores nicotínicos, por su parte, dependiendo del tipo de ubicación, casi siempre son efectores activos, y uno de los más relevantes que nosotros debemos tener en cuenta son los de la unión neuromuscular, es decir, la transmisión entre la neurona y el músculo, que transmitiendo ese impulso nervioso al final se comporta básicamente como la comunicación de una neurona cualquiera. Entonces, el funcionamiento del metabolito, que sería la acetilcolina, es igual en cualquiera de las dos situaciones. Resaltar que obviamente la mayoría del músculo liso se encuentra un poco más distribuido entre lo que sería pulmón, región intestinal y vasos de muy pequeño calibre, sobre todo en la parte cardíaca, que van a jugar un papel bastante importante en la conducción del corazón. Entonces, si nosotros miramos, vamos a poder tener, dependiendo del tipo de zona que nosotros afectemos, qué tanto compromiso de los sistemas vamos a tener. Pues depende no solamente de la dosis, sino en dónde va a ir a actuar directamente el metabolito que genera la lesión o el compromiso de la comunicación, que en este caso sería nuevamente la acetilcolina de la que estamos hablando. Entonces, para volver a repetir, la acetil-CoA se mezcla con la colina, forma la acetilcolina, y esta puede pasar otra vez a la vía sináptica. Si yo bloqueo la chapa, voy a quedar con muchas llaves, pero no voy a poder abrir la cerradura. Significa que el efecto que voy a tener no se va a generar. Entonces, la efectividad va a ser antagónica, es decir, no se va a producir, porque está haciendo lo contrario a lo que yo deseo de la molécula. Por el contrario, si yo bloqueo la degradación o la recaptación o el almacenamiento de la molécula, significa que todas las llaves o las pocas llaves que yo tenga van a poder abrir las cerraduras que voy a tener disponible. Por ende, entonces, la actividad de la molécula va a actuar.
A esto es a lo que nosotros hacemos referencia directamente a si es un síndrome colinérgico o anticolinérgico. Es decir, si me va a favorecer la actividad de la molécula o me va a bloquear la actividad de la molécula. Es, digamos, un poco simplista el hecho de intentarlo ver solamente desde este funcionamiento, pero esto nos va a facilitar un poco las cosas. Porque, ¿qué pasó con esto? Es acá. Si yo estaba hablando de una sobreestimulación, entonces depende del sitio en el que yo vaya a generar ese aumento de la estimulación del músculo, que es básicamente lo que nosotros encontramos en el síndrome colinérgico. Entonces, principalmente van a ser estímulos que van a facilitar la movilidad del músculo y la secreción de sustancias. Es por eso que dentro de la jerga popular, el síndrome colinérgico también es conocido como el síndrome húmedo. Es un paciente que va a llegar sudando por parte involuntaria, con salivación, con lagrimeo. Ese exceso de sustancias también se va a producir en otras zonas como pueden ser el pulmón. Entonces va a tener, digamos, como una gran movilización de secreciones a nivel pulmonar. Entonces este paciente va a presentar un poco más de dificultad respiratoria. El intestino él se va a mover más rápido y va a secretar muchísimo más líquido. Entonces es un paciente que va a ser propenso a tener diarrea como síndrome gastrointestinal, va a orinar más y se le va a dificultar la parte de la articulación por la fatiga del músculo como tal. Entonces hablamos de que es un paciente que siempre está húmedo en cualquiera de las superficies de sus mucosas. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo un aumento de la actividad porque estamos bloqueando principalmente la recaptación o por el contrario la degradación. ¿Cuáles son las sustancias que se encuentran más asociadas a esto? Principalmente los organofosforados son una de las sustancias, digamos, como más agresivas y nocivas en el país. De hecho, las revisiones del ICA en múltiples ocasiones han generado bloqueo de la comercialización de estas sustancias en mayor o en menor medida, porque tienden a ser mal etiquetadas respecto a su efecto tóxico. El clorpirifos es una sustancia emulsionante que se usaba para la eliminación de las garrapatas, sobre todo en gran ganado bovino, pero casualmente esta tiene una comunicación de hace 2 años de su retiro del mercado, porque era bastante frecuente que se presentaran sobredosificaciones porque esto estaba catalogado como una toxicidad de categoría 3. Pero como este es un concentrado, no se estaba determinando que a veces la gente lo usaba de manera directa y terminaba teniendo exposición a estas sustancias. Entonces, ¿estas sustancias cómo se van a absorber? Depende. Si nosotros estamos hablando de que estábamos fumigando un cultivo de arroz, como podría ser en alguna de las regiones del país, y es muy frecuente que los trabajadores solamente salen en pantaloneta, en camisa corta, entonces todo eso que están fumigando les puede caer en la piel y lo que va a pasar es que se va a empezar a presentar concentraciones cada vez más elevadas dependiendo de qué tan frecuente hagan estas fumigaciones, que pueden hacer en algunas ocasiones diarias. El metilparatión también es otra sustancia que fue retirada del mercado por su alto índice de toxicidad que presentaba acá en las regiones, sobre todo de Antioquia. Pero aún así, nosotros tenemos otras variantes de estos comerciales que realmente uno los puede encontrar con facilidad. El sumitión, que es un insecticida agrícola que piden en 3 presentaciones, que es 1 litro, 2 litros y 10 litros, que los 10 litros valen como 2 millones de pesos para el uso de las grandes industrias. Fácilmente una persona que no tiene conocimiento de la preparación, mezcla o disolución de esta sustancia simplemente va, lo rocea y constantemente le va cayendo encima. Entonces, le va a caer en mucosas, que son una vía de absorción, en la piel, que va a tener vía de absorción, y la inhalación, que va a ser una vía de absorción indirecta, que con el tiempo va a generar un efecto tóxico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Regresándome un poco para el caso de este síndrome que está hiperestimulado. Para este síndrome que está hiperestimulado, lo que necesito hacer es volver a activar la degradación de esta sustancia.
¿qué medicamentos tengo yo para poder hacer esta degradación de nuevo o facilitar la transmisión y recaptación y reabsorción de esta? Tenemos un parasimpaticolítico franco que sería el sulfato de atropina, que es uno de los medicamentos que debemos usar idealmente en la primera hora o en los primeros 30 minutos, dependiendo del estado clínico del paciente. Y el otro es el sulfato de pralidoxina, que las presentaciones, si bien lo que van a hacer es aumentar la sustancia, aumentar las concentraciones de la sustancia que degradan la acetilcolina, que sería la acetilcolinesterasa. Entonces, aumentar las concentraciones de algo que me va a romper la molécula efectora va a ser lo que me va a facilitar la solución de este tipo de problemas. Ahora, por el otro lado, si nosotros hablamos de que uno era un síndrome húmedo, el otro va a ser todo lo contrario. Es un síndrome seco. Es un paciente que va a tener alteración en sus niveles de temperatura corporal, va a tener fiebre sin un origen infeccioso franco, no va a tener motilidad gastrointestinal, entonces lo que va a pasar es que se va a generar un stop completo en el movimiento del intestino y esto lo que va a generar es un aumento de la reabsorción sin tener una concentración de agua libre, entonces el paciente no va a poder realizar ni deposiciones efectivas, no va a orinar y las tripas ninguna se le va a mover. La boca va a estar seca y a razón de ese estado de deshidratación relativa va a empezar a sufrir un estado de confusión un poco más rápido. Una particularidad del síndrome anticolinérgico del bloqueo de la transmisión nerviosa es la transmisión neuromuscular. Entonces, por un mecanismo contrarregulador bastante particular, los pacientes van a empezar a temblar. ¿Por qué? Porque como la neurona está bloqueada en su transmisión, el músculo de por sí solo tiene un tono, es decir, tiene un movimiento propio que si no está siendo neutralizado por la conexión nerviosa que tiene, al tener el bloqueo, lo que va a hacer es que el músculo va a tener su propio impulso que les está generando un temblor. Entonces, estas imágenes son bastante particulares, son muy frecuentes que nosotros los encontremos y es que tenemos una mnemotecnia para ello. Hablamos de que el síndrome colinérgico es en el que el paciente está orinado, ensuciado encima, llorando, salivando rabioso como un perro y triste o llorando incontrolablemente. Esto a razón de que tenemos la misma sobreestimulación. Por el contrario, el síndrome anticolinérgico hablamos de que está loco como el sombrerero, seco como un hueso, ciego como un murciélago, rojo como un tomate. Creo que es esa, hasta donde recuerdo bien más o menos. Y es tembloroso de una forma particular. Entonces, nosotros, más allá de tener que explorar al paciente con exámenes y 10.000 cosas, lo ideal y lo puntual para el manejo de este tipo de complicaciones es abordar y preguntar al paciente y nuevamente, ¿qué fue o cuál es el principal factor de riesgo que puede tener este paciente para haber tenido una exposición de alguna intoxicación, ya sea por accidente o pues con intención de daño propio? ¿Qué nos puede generar este síndrome? Al contrario del síndrome colinérgico, esto es mucho más frecuente con medicamentos comunes. ¿Por qué? Porque las concentraciones de estos medicamentos, si bien el inicio de ellos mismos es muy bajo, hay zonas del país, sobre todo las zonas dispersas rurales, en las que es muy frecuente decir que en la farmacia me formularon tal medicamento porque me lo recomendó fulanito, me lo recomendó sultanito, o porque mi tío, mi familiar lo usa, entonces yo creo que para mí también es efectivo y muchas veces no tenemos en cuenta el contexto del paciente, que es lo que tenemos que abordar nosotros los médicos, para, digamos, intentar disminuir el efecto tóxico de estos. Medicamentos comunes como lo pueden ser los antigripales en el caso de los antihistamínicos de primera generación, como lo podrían ser la difenamina. Medicamentos para el dolor como el metilbromuro de iosina, que es una variante larga de la escopolamina, que es una sustancia que por sí sola puede generar nuevamente estos síntomas. Medicamentos que he visto en muchas zonas del país que se formula deliberadamente haloperidol para pacientes con trastornos del comportamiento, sobre todo en nosotros adultos mayores en los que digamos que a veces los estados demenciales son bastante frecuentes y sostenidos.
Y una particularidad bastante grande es con los medicamentos antiparkinsonianos. Dentro del efecto o dentro del problema del Parkinson en general tenemos el metabolismo de la acetilcolina, entonces lo que nosotros hacemos es usar medicamentos que bloqueen la transmisión de esto. Pero entonces, como efecto colateral, dependiendo de la dosis y dependiendo del paciente, pueden desarrollar este tipo de síntomas con dosis muy bajas. La presentación más baja que tenemos de levodopa carbidopa es de 25-250 y hay casos que con 3 tabletas al día, 2 tabletas al día, que podrían ser las dosis de inicio de titulación, se pueden presentar estos síntomas. No en casos tan severos, pero sí sabemos que el paciente sobre todo se pone un poco más tembloroso, contrario a lo que uno esperaría, empieza a hacer retención urinaria, empieza a constiparse, es decir, no puede ir al baño de manera efectiva, y o le mejora el temblor y este paciente empieza a estar un poco más confundido. Entonces, este es más un poco el interés de ustedes porque la lista de medicamentos que aquí puedo sacar es bastante amplia, más allá de sustancias tóxicas que nosotros podríamos encontrar tal vez dentro de las noticias comunes, como podrían ser las intoxicaciones por escopolamina con intenciones criminales. Entonces, yo creo que aquí hay más que hacer un poco más énfasis en saber cuáles son los medicamentos y cuál es la dosis mínima que yo debería tener para intentar no generar este tipo de síntomas, porque las consecuencias podrían ser potencialmente catastróficas. Esto, ¿cómo lo voy a solventar? Digamos que lo que tengo que hacer es intentar activar la degradación también de la sustancia y generar estímulos efectivos, porque aquí el problema es un bloqueo de la transmisión nerviosa, entonces lo que tengo que hacer es estimularla. Pero aquí es un poco más complejo porque si bien el manejo va sustentado a que este bloqueo es parcialmente reversible con la mayoría de medicamentos, la degradación de ella puede ser un poco más sostenida a través del tiempo. Entonces, dentro de los más comunes que tenemos estarían la neostigmina y piridostigmina, pero son medicamentos que tienen funciones muy rápidas. De hecho, hay un síndrome clínico para nosotros que sería la miastenia gravis, que el diagnóstico es con este medicamento de la piridostigmina o la fistostigmina, que tienen vías muy rápidas. Uno usa el medicamento, el paciente se mejora, se le quita el temblor y luego revuelve otra vez a su estado natural. Pero entonces, en comparación al síndrome colinérgico, la reversión de esta unión es parcialmente más reversible y el manejo del paciente iría más hacia el sostenimiento. Entonces, ¿yo cómo voy a manejar al paciente? Para nosotros es muy importante saber su merced de dónde viene, hace cuánto, qué le pasó, qué estaba haciendo y a qué se dedica. Son de las cosas más puntuales. Que fue una exposición accidental porque estaba rociando mi cultivo de maíz, me cayó el pesticida encima, no sé qué fue lo que pasó y vengo con temblor, algo de debilidad y me siento un poco fatigado y produciendo como bajo. Entonces, en el caso de las aspersiones, lo primero que tengo que hacer es retirar toda la ropa del paciente y realizar un lavado inicial de toda la superficie corporal, haciendo énfasis en la zona de los pliegues. Es muy frecuente que se presenten depósitos de la sustancia, sobre todo detrás de las orejas y en la región del cuello, que pueden facilitar su absorción. En el caso de las ingestas con intento de daño propio, el carbón activado es una de las sustancias que nosotros más usamos, pero es netamente efectiva su uso dentro de la primera hora de la ingesta y principalmente en la mayoría de recomendaciones menos de 4 minutos. Entonces, el lavado gástrico, ¿cómo se hace? Voy y pido el carbón activado, le paso una sonda nasogástrica al paciente, meto el carbón activado, que es una sustancia que ya viene diluida, lo dejo actuar unos segundos, unos minutos, cambio de posición al paciente y extraigo. Es básicamente como intentar lavar toda la sustancia que debe estar en la superficie del estómago y retraerla para que el carbón activado lo quede. ¿Debo lavar al paciente siempre? No. Depende de la situación en la que yo me encuentre, porque si el paciente sabemos que francamente lo encontramos con una botella tirada porque le dijo a alguien que se le iba a tomar, pues digamos que aquí dependería ya del tiempo que se demoró en llegar a los servicios de urgencias. Entonces, es aquí donde deberíamos tener en cuenta si ya tenemos acceso al antídoto y la situación clínica del paciente. Básicamente es saber que
el funcionamiento en general del organismo se basa en diferentes moléculas y en este caso las intoxicaciones más frecuentes que podemos tener por órganos fosforados en nuestro país, eh, si bien a veces la intención es más con autólisis, no es extraño que la gente en su desconocimiento no sepa que tiene que usar protección, prendas largas, las caretas, o generalmente no tener contacto directo con las unidades con las que fumigan, que es casi siempre lo más frecuente. Pero dejamos de lado el hecho de que a veces la gente se autoformula, usa dosis muy altas de medicamentos, o por el contrario podrían llegar a ser más sensibles que otros pacientes por X o Y motivo, y esto facilitaría un poco la aparición de estos síndromes. Entonces, para intentar completar un poco este concepto, les traigo dos casos iniciales que son basados en hechos reales. En el primero tengo una niña de 3 años con un dolor abdominal brusco, tuvo vómito, estaba mareada. Cuando los padres llegaron a la casa estaba somnolienta porque no respondía muy bien, estaba como un poco decaída y lo único de lo que se dieron cuenta es que la niña tenía regadas un par de caramelos de dulcecitos por ahí en el piso. Entonces los padres, a razón de esto, lo que hacen es que toman a la niña y se desplazan al servicio de urgencias más cercano porque la habían dejado en la habitación hacía una media hora mientras salían los dos a hacer las compras. Cuando la paciente llega a la unidad de urgencias, se encontraba con muy mal patrón respiratorio, estaba respirando supremamente rápido, no tenía muy buena oxigenación, entonces tuvimos que intubarla, ventilarla y llevarla a un soporte en UCI, y estando en UCI presentaba 3 particularidades que eran: estaba con fiebre, estaba con el corazón latiendo muy rápido y estaba con respiraciones muy rápidas. Eso fue en las primeras horas, pero posteriormente, después de unos 50 minutos adicionales, nos damos cuenta de que estaba botando saliva a pesar de que estaba intubada y la producción de secreciones por el tubo era muy alta, estaba con diarrea y a pesar de los medicamentos que nosotros estábamos usando, las pupilas no reaccionaban muy bien, porque las pupilas son manejadas por un músculo liso, principalmente. ¿Qué fue lo que pasó con esta paciente? Pues finalmente, después de 48 horas de estar en el servicio de cuidados intensivos, pudo ser extubada de manera adecuada, pero se preguntaron qué fue lo que pasó. Volvieron a reinterrogar a los padres si habían encontrado algo bastante particular en la casa, que si había algo más aparte del dulce, que la niña sabíamos que no se había atorado porque cuando la intubaron no encontraron ninguna obstrucción de la vía aérea. Entonces, le encontraron este medicamento que se dejó de comercializar hace un par de años por una farmacia bastante conocida, que tenía diacinón, que es un órgano fosforado, que es uno de los que habíamos mencionado dentro de nuestras situaciones actuales. ¿Por qué la niña había desarrollado este síndrome? Porque se bajó el pote completo, lo encontraron poquito más de medio pote desocupado y sabían que estaba entero. Esto es una de las cosas que más nos recalcan a nosotros, y es conocer cuál podría ser el potencial estado del paciente, porque con base en eso es que nosotros tenemos que dar el manejo. Esta paciente, por fortuna, si bien se recuperó de manera espontánea, nunca se le pudo dar el antídoto porque en el momento que se conoció la causa de la intoxicación o de la alteración del estado de conciencia ya habían pasado más de 48 horas. Entonces, usar el antídoto no era muy efectivo porque su cuerpo afortunadamente lo había logrado revertir solo. Pero entonces nosotros debemos evaluar cuál es la severidad o potencial daño del paciente, porque no necesariamente una intoxicación o una exposición nos va a llevar a un compromiso mayor. Siendo un grado 0, un paciente que solamente sabemos que estuvo en contacto con alguna sustancia potencialmente lesiva, pero está completamente bien. Un estado 1 o un grado 1 en el que el paciente está despierto, pero tal vez tiene un poco más de producción de secreciones como podría estar en otras situaciones y tiene unos movimientos involuntarios de las regiones musculares. 2, un paciente que ya empieza a tener un compromiso del estado de alertamiento, y ahí para allá con deterioro de los pacientes dependiendo de qué tan rápido los voy a tener que intubar. En el caso de esta pacientica, pues francamente llegamos a un estado de severidad 4, que fue confirmado por la toma de la radiografía y los exámenes paraclínicos, dada que la clínica de la paciente nos obligó a intubarla dentro de los primeros 30 minutos de la asistencia al servicio de urgencias.
Pero entonces un caso tal vez no tan severo podría ser el de un pacientico de 42 años que vivía en la zona de Antioquia. Sabemos que estaba dispersando un insecticida, no sabíamos en ese momento qué, para un cultivo de maíz, pero después de ello, como a la media hora, empezó a tener dificultad para respirar y empezó a sudar incontrolablemente a pesar de que se encontraba en una región fría del país. El paciente alcanzó a alistarse, almorzar y asistir al servicio de urgencias que le quedaba más o menos como a unos 50 minutos de la unidad principal. Cuando llega el paciente, después a un servicio de urgencias de mayor complejidad porque tuvo que ser desplazado, nos dimos cuenta que había empezado a tener dificultad para respirar, aumentar su producción de saliva, sudar de manera incontrolable y tuvo un deterioro muy rápido después de eso. Aquí hay una connotación bastante particular y es que los pacientes en las primeras horas no necesariamente tienen que hacer una alteración directa dependiendo del tipo de sustancia al que estén expuestos. Es decir, si yo me tomo el frasco, no es lo mismo a si me cae encima la piel porque la absorción va a ser un poco más lenta. Entonces va a tardar mucho más tiempo en generar un efecto tóxico como tal. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? Cuando llegó al servicio de urgencias para la valoración con nosotros, estaba con la tensión un poco más baja de lo que uno quisiese, con el corazón latiendo a 1000, respirando mal, pero a pesar de eso, su saturación se conservaba. Estaba con mucha producción mucha producción de secreciones a nivel pulmonar, estaba con flema por montones, por dentro, por fuera y se le escuchaba sibilar. Y empezaba a tener debilidad muscular, pero no llegó a tener deterioro franco del estado de conciencia. Como sabíamos que habían pasado ya más de 4 horas desde que se desplazó hasta la unidad donde nosotros nos encontrábamos trabajando, pues el carbón activado no era efectivo y además de que fue una ingesta, no fue una ingesta propia, sino que fue una exposición no, por fumigación, por aspersión. Entonces, ¿qué fue lo que se realizó? Directamente brindarle el medicamento principal para la solución, que sería la atropina. Después de preguntarle al paciente que había mejorado un poco, logramos concluir que había estado fumigando con carbofurán. El carbofurán es un carbamato que también es un poco más usado en el país para la fumigación de grandes cultivos en grandes superficies porque realmente es un poco más económico para la mayoría de campesinos. Entonces, aquí es donde nuevamente entra el mensaje. Generalmente estas personas no saben a qué están expuestos y no saben sus potenciales riesgos y tal vez las situaciones en las que se encuentran no son las mejores o las más óptimas para su enseñanza. Entonces nos corresponde a nosotros que podemos llegar a tener un poco más de conocimiento de principalmente reforzarles cuáles son los cuidados para disminuir este tipo de exposiciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Karen alzó la mano. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo traté de tomar como notas así rapidito de lo que vi en la presentación. He visto esa categoría que utilizan para el riesgo que trae los químicos, pues que no todos lo aplican, que por obviamente también creo yo que más que la ignorancia en cuanto a lo que estamos haciendo es la falta de atención que a veces ponemos como en los procesos que vamos a realizar. Que nosotros como personas, pues obviamente sabemos, identificamos que el color rojo es para advertencia, pero pienso yo que qué tanto conocimiento tienen las otras personas en cuanto a la categoría que se utilizan los colores que vimos en los tarritos que vimos ahora de los plaguicidas, que también es como la falta de difusión de este tipo de información a las personas que ocurren en esta mayoría de incidentes. ¿Cómo podríamos manejar eso nosotros o influir en ese tipo de cosas como regentes de farmacia? ¿Le replico la pregunta?
Bueno, básicamente preguntaron que a razón de la categorización y el semáforo que nosotros usamos, o bueno, que se usa comercialmente para la clasificación del riesgo de exposición, eh, nosotros sabemos, pero la gente del común no. Entonces, ¿qué se podría realizar o qué intervención se podría realizar para poder influir en este tipo de eventos en caso desde el punto desde el consumidor, que es el que no tiene conocimiento? Mira que más allá del desconocimiento en general de las personas, es que se supone que todas las personas que comercializan este tipo de sustancias deben tener conocimiento de su riesgo de toxicidad más allá del código de colores, ¿sí? En algunos países, por ser un poco más simplistas, la categorización de alto en azúcar, alto en sodio, tiene también su propia categorización dependiendo de los niveles y esto tiene un código de semáforos. El código de semáforo, si bien uno sabe que si es rojo es peligroso, si no es rojo no puede ser tan peligroso, el hecho de que esté etiquetado con un tipo de sustancia, hay que hacerle conocer a las personas realmente cuál podría ser su potencial riesgo. Porque algo tan simple como una buscapina para las personas del común, he conocido casos de pacientes que se han inyectado dosis muy altas de buscapina porque a ellos les dijeron que podían usarla cuando le doliera, pero llevaba 3 horas con dolor y 4 veces se aplicaron el medicamento, es saber que nosotros tenemos también un límite. Entonces, la información desde la parte comercial, la gran mayoría de veces se da, pero se pierde desde el desconocimiento en el que se sigue transmitiendo la información porque es algo que se normaliza. Si bien es un poco difícil realizar, digamos, como alguna modificación franca, yo creo que la educación en general para el personal expuesto es lo más ideal. Y la educación lo puede realizar cualquier persona, desde la que sabe hasta la que no sabe realmente. Sí, mira, uno de los problemas que tenemos realmente en el país es de que, digamos, los trabajadores que más se intoxican con esto son los de la área agroindustrial, pero normalmente son los trabajadores que menos preparación desde su área académica tienen. Entonces, a veces el campesino que bueno, viene, utiliza la sustancia química, se la venden libremente, o sea, no hay ninguna restricción para ninguna veterinaria para vender cada uno de estos productos. Y pues él no tiene, digamos, la suspicacia que tendríamos cualquiera de nosotros de entrar en una red, de entrar a mirar todo lo que hay de información delicada acerca de cada una de estas sustancias. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del ministerio, ahí hay una información muy importante acerca del uso de plaguicidas, pero el desconocimiento de las personas con más bajo nivel educativo muchas veces son las que tienen este tipo de problemas. Entonces, pues básicamente, Karen, que espero que hayamos dado respuesta a tu pregunta. Pero a mí me gustaría que de parte de ustedes lanzaran una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que desde el área de regencia de farmacia es importante que ustedes conozcan tanto estas sustancias como también pues de estas intoxicaciones o de estos? Ustedes dirán, pero bueno, pues es que yo soy agente de farmacia, ¿para qué me sirve saber que el paciente ya tenía sudoración, taquicardia o cualquiera de estos síntomas? O si yo soy una persona que dispenso medicamentos, ¿para qué me sirve? ¿O cuál es la intención que tiene desde el programa académico? Es yo como agente de farmacia, ¿para qué me sirve esta información? Y es algo que a mí me gustaría que ustedes aprovecharan y dieran su punto de vista de qué es lo que, cómo están tomando ustedes este aprendizaje. Yo no sé si con Karen, eso, ya, me gusta que está ahí. Cuéntanos, Karen, ¿para qué crees que te estás viendo esto? Qué pena, no es por parecer intensa, pero es que realmente me interesa demasiado este tema. Bueno, yo pienso que aparte de que es nuestra labor como parte del cuerpo de la salud también, nos va a ayudar a nosotros en nuestro día a día, porque por ejemplo yo tengo una bebé en casa y uno no todo lo va a tener guardado y ellos en su curiosidad van a tratar de agarrar todo. Si mi bebé, y yo tengo este conocimiento, y si mi bebé en algún momento, Dios no lo quiera, me llega a ingerir algún tipo de sustancia, yo voy a saber cómo reaccionar. Voy a decir, bueno, está presentando esto, ya sé qué puedo hacer o qué puedo ir mirando antes de que lleguemos a la clínica para que me le den tratamiento. Eso por una parte.
la vida social, uno ve un accidente, alguien está con ese tipo de reacción, nadie lo está ayudando en la calle y uno sabe qué puede hacer, uno lo hace. Y por otro lado, también está que en caso de que trabajemos para algún hospital o bueno, cuerpo de la salud, el doctor está como quien dice, tengo una emergencia, necesito que me ayude ya. Bueno, ¿qué síntomas tiene el paciente que está presentando? ¿Qué hizo? Yo voy, busco, tenga su antídoto, lléveselo y aplíqueselo al paciente. Pienso yo que es algo más como una reacción rápida, dependiendo también de la situación en la que se esté presentando el incidente. Bien, bien, Karen. Natalia, cuéntame. Buenas noches. Realmente yo soy estudiante de profesional en seguridad y salud y pues ¿Ah? creo yo que desde mi área esto beneficiaría en caso de emergencia, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores tienen reacción alérgica a algún químico o de pronto no hicieron contacto directo porque se aplicó el químico días antes, pero pues ellos pasaron por el sitio y el químico todavía está activo, pues uno sabe de qué manera reaccionar ante esta situación, ¿no? Pues fíjate, Natalia, que tú tienes un caso muy especial y qué bueno y te agradezco que estás acompañándonos hoy en estas citas. Fíjate que desde el área de la salud ocupacional, pues ustedes tienen un papel supremamente importante y es la de educación. Si tú ya estás aprendiendo esto, estás, por ejemplo, estás siendo contratada, perdón, por una rosera o porque estás contratada en una palmera o en cualquiera de estas empresas agroindustriales. Yo creo que si usted tiene unas zonas de seguridad que va a tener que aprender a llenar, unas sustancias que seguramente dentro de la empresa va a tener que reconocer y llenar unas hojas, que eso lo vamos a ver ahí en los cursos que estamos haciendo. Entonces, fíjense que pues, digamos que para un profesional de la salud ocupacional, pues esto es muy importante. Y te agradezco, Natalia, ese aporte que me das. Y, realmente sí es un gran aporte porque precisamente me sucedió a mí como trabajadora. Yo no sabía que al utilizar un químico yo entré al sitio y tuve reacción alérgica. ¿Qué pasó en el momento? La persona que estaba encargada del área de CCP no tenía conocimiento de esto, que cómo era el químico, qué era el químico que habían utilizado y no supieron reaccionar en el momento. Entonces, realmente que nosotros nos empecemos a capacitar en esto nos influye mucho para una emergencia. ajá. Eso es muy importante. Yo creo que este es un gran aporte que nos da. Seguramente en el curso de toxicología ocupacional que estamos haciendo, vamos a trabajar esta área desde la seguridad del trabajador. Pues hay unas hojas importantes de cada una de estas sustancias que pueden encontrarse en determinadas empresas. Esas hojas tienen que ser reconocidas por el trabajador de la seguridad del trabajo y ellos, digamos que en el reconocimiento de cada uno de estos síntomas y en el área de trabajo donde ellos están, pues es muy importante que ellos puedan reconocer cada uno de los signos y de los síntomas clínicos que un trabajador pueda tener. Eso obviamente desde el área de la salud ocupacional. Desde el área de la referencia de farmacia, yo les decía al inicio, que ustedes se van a dar cuenta que cuando ya están en el área clínica, con el simple hecho de que usted le diga, mire, tengo un intoxicado por fosforado o tengo un intoxicado por determinada sustancia, si usted ya en este momento tomó el mensaje que nosotros le queremos transmitir, usted ya sabe que eso es una ofensa. Y que si a usted le dicen, venga, préstame ese medicamento que ya le enviamos la fórmula, pues usted, si ya sabe que es un intoxicado, usted no se va a pagar dinero, no preste. Pues yo no le doy, yo no le dejo por una u otra situación, porque mi jefe no me deja, o porque si no está en el sistema yo no se lo puedo dispensar, o por una u otra cosa que pase con una intoxicación. En el caso de los órganos perforados, pues ustedes ya van a tener que, digamos, ya tienen esta experiencia, ya saben qué es lo que está pasando en los servicios de urgencia y ustedes van a saber que esto es debido a muerte.
Entonces van a ser los primeros que van a poder hacer esto. Los segundos desde el área de la educación, nosotros como trabajadores de la salud somos educadores del paciente, somos educadores de nuestra familia, somos educadores de las personas que tenemos alrededor. Y esto es un gran aporte que desde el programa ustedes pueden hacer. Y fíjense que las infografías que ustedes están realizando en el momento, la idea es esa, que ustedes den una opinión, una conclusión importante acerca y ser grandes educadores de este tipo de cosas. Ahora, mira la importancia que tiene en el sistema de la intoxicación anticolinérgica. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los medicamentos que estamos manejando no son medicamentos que no conozcamos, o sobre todo no son medicamentos que no sean de venta libre. Si ustedes como agente de farmacia van a trabajar en una farmacia normal de barrio, no lo va a hacer. Son medicamentos que normalmente los venden sin fórmula médica, o aquí en el país hay un descontrol total de ese tipo de cosas. Y ustedes, algunos me están preguntando, ¿qué sustancia puedo trabajar? Ya ven como 6 sustancias que ustedes pueden escoger para hacer su trabajo. Entonces, tengan en cuenta eso, que si ustedes reconocen que cada uno de estos medicamentos va a poder generar cierto tipo de intoxicación, pues no solamente en su familia, en su ambiente laboral, en cada de los aspectos donde ustedes ahora de adelante estén trabajando, pues es de gran importancia, ¿verdad? Entonces, la invitación es a que ustedes, cuando estén haciendo sus actividades, piensen cómo desde su hacer profesional les sirva la información que estamos dando, les sirva la información que estamos transmitiendo y sobre todo, en el caso de la herramienta de farmacia, pues este tema de la dispensación tan importante, ustedes saben que ustedes brindan educación al paciente cuando están encargando de determinado medicamento, entonces fíjense que va mucho más de un tema más de la universidad, sino es un tema profesional y de mi día a día. Y obviamente Natalia, desde su área de salud ocupacional, pues muchísimo más. Entonces, muchachos, pues esta es la idea que queríamos darles con este CIPA. Espero que les hayamos podido dejar un mensaje de gran importancia. Quiero agradecerle al doctor Carlos, pues, digamos, todo su tiempo que tuvo para preparar la charla, para poder contarles. Me parece que fue muy claro. Espero que les haya ayudado a entender la fisiopatología de lo que está pasando en la neurona y que tengan, digamos, para ustedes que en este momento están acá, sea mucho más fácil de entender cómo generar su infografía, qué es lo que realmente está pasando y que le damos un poco más los ojos y su aprendizaje para esto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más o puedes dar por terminada la reunión. Voy a dejar de grabar para si tienen alguna inquietud.